¿Cuáles son las ventajas de las técnicas bypass? Pues el buen control del espacio durante el periodo de inducción mixta, la biomecánica muy simple, eficiencia, elásticos, son excelentes para tratamientos de casos de sobremordida severa y por tanto se suele decir muchas veces que llega hasta aquí. No llega. Sí, vale. Sí, entonces se suele decir muchas veces que lo importante es el tratamiento temprano de la clase 3, y es cierto. Pero también es muy importante el tratamiento de las maloclusiones con sobremordida. Bien, no voy a entrar a hablar de eso, pero sí es importante, yo creo, que los ortodoncistas tenemos un papel muy destacado. Los ortodoncistas vamos a tener un papel muy destacado en lo que es el tratamiento de las maloclusiones de clase 3. Entonces, fijaros una cosa, normalmente se suele hablar de las clases 3. No, es que la maloclusión de clase 3 es muy importante, etc. Pero normalmente el problema básicamente en los problemas de sobremordida es este. Tenemos un incisivo superior en una determinada malposición. El incisivo superior está determinando una inclinación anómala del incisivo inferior, es decir, una retroinclinación del incisivo inferior. Y el problema mayor es que la inclinación del incisivo inferior... Vale. No pasó. Se soltó de aquí. Segundo. Vale. Entonces, una cosa importante es que la inclinación del incisivo inferior produce esto. Nos va a producir que a nivel de la articulación temporomandibular, tenemos aquí el menisco, no siempre nos va a producir una tendencia a la retrusión de la mandíbula y, muy importante, nos va a producir una tendencia a la retrusión del córneo. Por tanto, lo que va a producirse aquí es una tendencia a la compresión retromeniscal. Evidentemente, cuanta más tendencia a la retrusión vaya a tener el cóndilo, mayor tendencia a la luxación, por lo menos una luxación meniscal relativa vamos a tener. ¿Qué suelen tener además estos pacientes? Pues en estos pacientes existe otro problema que nos complica más la vida, y es que el incisivo inferior normalmente llega prácticamente hasta la mitad de la corona del incisivo superior, y además existe una fuerza muy grande de lo que es el músculo orbicular. Por tanto, si esta situación no se solventa con el crecimiento, lo que nos acaba ocurriendo, si no se solventa, es esto. Es decir, por un lado, el hueso efectivamente sigue creciendo, pero sigue creciendo sobre todo a expensas del cocóneo, es decir, en esta zona de aquí. Es decir, claro, relativamente esta zona del hueso alveolar queda como bloqueada. Por otro lado, ¿qué nos pasa? Por otro lado, lo que nos pasa es que en el labio superior, al estar recluido el incisivo superior, va ocurriendo lo mismo. La nariz crece y después, cuando vemos lo que va ocurriendo con el paciente, nos encontramos la típica cara y perfil de clase 2 visión superior. Es decir, con todo esto que acabo de contar, como ustedes comprenderán, es importante o no es importante, desde el primer momento ya corregir la sobremordida, es fundamental. Normalmente la corrección de la sobremordida, además, no debe de preocupar mucho en los niños. Es decir, en los adultos sí, porque tenemos que tener cuidado con que la sobremordida no se acompañe de protrusión de los incisivos.
Pero realmente nosotros en los niños no tenemos que tener tanto problema, es decir, podemos simplemente protruir los incisivos y automáticamente, ¿qué ocurre? El incisivo inferior viene hacia adelante, la mandíbula avanza, la situación conidial mejora y la situación del perfil, lógicamente, se va normalizando. Por tanto, esto es muy importante. Un caso como este, de colapso anterior con sobremordida. Pero tenemos un problema, y el problema que tenemos en este paciente, por eso pongo casos un poco de los problemas que tenemos todos los días en la consulta, es que no tengo dientes. Tengo este molar rotado, pero estos dientes están a punto de exfoliarse, de caerse. Por tanto, en este caso vamos a poner un péndulo unilateral. Ponemos un péndulo sujeto con acrílico a esta parte de la boca, estos alambritos, y pongo un péndulo unilateral. Una vez que tengo el péndulo puesto, me preguntaban antes una pregunta sobre esto, un chico que estaba ahí al fondo me preguntaba y ellos tienen la respuesta. Evidentemente el utility lo pongo suelto, sí que ligo en forma de 8 los brackets Zimmerling, ¿veis? Los ligo en forma de 8 para conseguir la expresión mejor de la torsión. Yo no utilizo alambre 16 por 16. Los utilities los hago en 16 por 22, pero cuando quiero mucha estabilidad utilizo incluso el 17 por 25. Y estos arquitos de aquí son los arcos que voy a utilizar para estabilizar la situación. Es decir, ¿lo tenéis? ¿Veis? Perdón. Aquí está. Se trataría de una paciente que estamos ahora en dentición mixta, porque ya no salen los otros dientes, dentición mixta temprana, tiene un step, un escalón entre el canino y los incisivos, y por tanto, como tiene ese step y ese escalón, puede utilizar un arco un arco de utilitario para incluir y estos arquitos para estabilizar los dientes. Siempre es una frase que se atribuye a Ricketts, no es cierto, es una frase de Juan Font, que se lo dijo a Ricketts, se dijo Ricketts, que era suyo, que se llama siempre debes de tener el final en la mente. Es decir, siempre empieza el tratamiento con el final en la mente. Es decir, en este caso, ¿qué veis? Hemos acabado el tratamiento, pero teníamos el final en la mente. ¿Qué significa eso? Significa que ya habíamos puesto los brackets de acuerdo al borde gingival y no de acuerdo a las irregularidades que nos íbamos a remodelar al final del tratamiento. Por tanto, en este caso conseguimos la derrotación del molar. ¿Y qué hemos hecho? Fijaros, teníamos el final en la mente, es decir, lo que hemos hecho con una fresa de diamante y con un soples de estos gruesos, remodelar este borde para que nos quede ajustado. Es decir, en estos casos de alteración de los bordes iniciales tienes que tomar o hacerlas en recuerdo a los bordes iniciales. Por tanto, otras veces, pues clases 2, división primera, discrepancia, empezamos con un regulador de función, porque esta niña, a mí lo que me preocupa de esta niña es avanzar lo antes posible la mandíbula, llevar la mandíbula lo antes posible, regulador de función, pero claro, el regulador de función no me puede corregir la rotación del molar, no me puede instalar el molar. Por tanto, primero empiezo con el regulador porque necesito el pico de crecimiento puberal de los 10, 11 años para hacer crecer la mandíbula, y después coloco la tracción estoral muy poquito tiempo con ramas altas precisamente para instalar la raíz. Combinamos eso, en este caso, con un arco utilitario convencional, y en la arcada inferior, en cambio, en vez de recurrir a un arco utilitario, yo prefiero volver a recurrir al clásico de siempre, que es el lip bumper. El lip bumper tiene un efecto espectacular en cuanto a producir expansión pasiva, porque yo le temo al aumento de la anchura intercanino inferior. Tengo mucho miedo con que la arcada inferior después me reciba. Cuanto más natural sea la erección de los incisivos inferiores y de los caninos, mejor. ¿Y cuándo es más natural? Cuando lo único que hago es intervenir sobre los músculos, no sobre los dientes. Por tanto, voy teniendo ya el encaje final de la boca,
y conseguimos una buena estética en base a la utilización, por un lado, de farmacología funcional, tracción exploral y brackets. Hablar, como se hablaba antes, que había una escuela ortopédica y la opuesta a esa escuela ortopédica era, hoy no se puede entender la ortodoncia sin la ortopedia. Y dentro de 10 años, cuando esté aquí otra vez, esperemos, pues le diré que no se puede entender la ortodoncia hoy sin la ortopedia con microimplantes. Porque nosotros ahora con microimplantes en niños estamos consiguiendo resultados realmente muy interesantes. Por tanto, siempre que podamos, clases 2, división segunda, excesiva o sobremordida, siempre tenemos que protruir. Es decir, siempre evitar la retrusión o la retrusión. Incluso en casos complicados, como este paciente adulto, este caso complicado, pacientes adultos que tienen mucha sobremordida, la típica disposición de los incisivos laterales. Recuerden que en las 2.2 el diente que está bien es este, no este. Ya se lo digo a los pacientes. El diente correcto son los 2 incisivos laterales. ¿Y qué ocurre cuando nosotros tenemos un pequeño problema que suele ser este? El canino ha bloqueado al incisivo lateral e incluso poniendo curvas de spin a cada superior. ¿Por qué pongo curva de spin en esta arcada? Porque en esta arcada la curva de spin es más continua, no hay ese escalón. Pongo una curva de spin en la arcada superior. ¿Y cómo puedo en la arcada inferior, sin extracción, extraer este diente para adelante? Pues es imposible si no hago stripping o extracciones. Como extracciones no quiero hacer, hago stripping. ¿Y me llega a hacer un stripping a nivel de los incisivos inferiores? No es suficiente. Necesito un stripping. Imaginaros, de 9 milímetros o 8 milímetros es imposible hacer un stripping. Entonces empiezo a hacer un stripping de los que se denominan stripping de Sheridan, del doctor Sheridan, disto-mesiales. Es decir, pongo un coil spring aquí, hago stripping, un coil spring aquí, hago stripping y acabo, ¿veis? Stripping aquí, y después, ventaja enorme del Synergy en este lado, pues que voy ligando diente a diente. Es decir, voy llevándome, gracias a la fricción, al deslizamiento, el diente hacia extra. Y aquí haciendo orcos. Pasamos después a utilizar arcos superiores. Veis, por ejemplo, normalmente utilizo crimp hook, o sea, ganchitos que aprieto y para apretar. Pero hay situaciones en que, porque no tengo un crimp hook a mano, o por lo que sea, pues simplemente mismo. También utilizo una alicate de escalera, hago una pequeña doblez y obtengo, como veis aquí, una especie de equilibrio. Y los casos. Evidentemente, ojo con las recesiones. Estos pacientes son pacientes que cuidan mucho la boca, veis que están súper limpia la boca, está demasiado. Ojo, porque hay que insistirle mucho a estos pacientes en que la higiene no puede ser a base de hacer estrategias que ya no se los dientes. Después, aparte, tener cuidado con las recesiones. Igual me ocurre, por ejemplo, en las típicas clases 2, como esta, en que simplemente ponemos un arco superior de níquel titanio, elásticos intermaxilares, y tenemos corregida la arcada superior en muy poco tiempo. Hace años, ¿cómo tratábamos esto? Pues nos complicábamos la vida, es decir, lo que hacíamos, instalábamos polares, premolares y canino. Y después, a nivel del incisivo lateral central, lo que hacíamos era darle mucha torsión de raíz hacia la raíz. ¿Por qué tratábamos las maloclusiones así? Porque no creíamos en el efecto ortopédico de los aparatos funcionales. Solo creíamos en las posibilidades de los elásticos de clase 2. Por ejemplo, este es un caso de antiguo, pero que es interesante en el sentido de que es un paciente con una maloclusión muy grave y muy severa de clase 2. Es un paciente adulto, tiene 18 años, tiene los dientes erupcionados, tiene un gran apiñamiento, incluso tiene este premolar en mordida en tijera. ¿Qué nos encontramos en las arcadas? Nos encontramos unas arcadas absolutamente colapsadas. Y en esto estoy absolutamente de acuerdo con Damon. Es decir, que al inicio del tratamiento tenemos que dejar que las arcadas se expresen. ¿Y cómo dejamos que las arcadas se expresen? A través de la utilización de arcos con sobreexpansión.
que este premolar, que este premolar, que este premolar, que este premolar se expansione. Eso es lo que tenemos que procurar. Por tanto, iniciamos el tratamiento con un péndulo. En realidad el péndulo aquí no buscaba tanto distalar, sino que lo que buscaba sobre todo era desrotar los molares y, muy importante, corregir parte de la sobremordilla en base a la extrusión molar. Son péndulos en que los brazos los dejamos bien hacia la zona oclusal. Vamos ligando elásticos intermaxilares y fijaros el resultado del paciente. Tiene un pequeño diastema aquí de este canino. No hemos hecho ninguna extracción, los 7, los 8, los 7, y el caso años después del tratamiento. Y veis cómo no se quiso hacer los composites que os comenté aquí, pero claro, no voy a poner ahí. Estos son, el canino está en colación, el premolar está en colación, es un problema de una pequeña discrepancia en el tamaño del caso. Es decir, veis años después la estabilidad del caso solamente con una barra de retención. Por tanto, hay que hacer biomecánicas que pueden ir desde la biomecánica primera que visteis, tan sencillita, hasta una biomecánica, como la acabáis de ver, más complicada. Pero básicamente, en esto de las biomecánicas, siempre utilizar la biomecánica más sencilla. Es decir, si yo tengo un paciente con una mordida cruzada anterior, sencilla, que no tiene problemas esqueléticos, que no tiene problemas de disfunción, de compresión esquelética masilar, que lo único que tengo que hacer es descruzar 4 dientes, entonces, si puedo hacerlo con 2 bandas, 4 brackets y un trocito de alambre de acero, no hago otra cosa. En este caso, hago un alambrito de acero, ¿lo veis? Con 2 loops. ¿Por qué pongo 2 loops aquí? Porque si pongo los loops aquí, actúa como un arco de Mulligan y, por tanto, me produce demasiada intrusión de los incisivos. Y yo lo que quiero que actúe ahora es con que los incisivos vengan hacia adelante, es verdad, pero que produzca un cierto también movimiento de sobremordida. Es decir, que el comportamiento aquí va a ser diferente al comportamiento aquí. Voy a forzar un poco la sobremordida. Y efectivamente, pongo el loop, 4 brackets y el caso por ahí. Sí. Movimiento de protrusión y de extrusión de los incisivos. Por tanto, la biomecánica básica de la técnica, vamos a hablar ahora más de esto, es de, lo primero es el tratamiento basado en evidencia. Es decir, durante muchos años, las principales técnicas y conferenciantes que han venido muchas veces aquí, pues hablan de, esta es mi experiencia en clínica, pero no pueden asegurar que eso esté bien o mal. Por ejemplo, imaginaros, estamos hablando de si es necesario o no la utilización de células de descarga para empezar en céntrica con los casos, si es necesario, si funciona de verdad o no el anclaje cortical de Ricketts, si debemos de respetar o no la anchura intercraniana inferior, quién tiene razón, la técnica de Roth o la técnica de Damon a la hora de decir que podemos expansionar las arcadas más allá de donde lo queremos, si realmente podemos hacer crecer la mandíbula en las clases 2 de visión primera con represión mandibular, qué alcance tiene nuestro efecto ortopédico, es mejor hacer avance maxilar con disyunción o sin disyunción y con máscara, es mejor, qué efecto tiene la mentonera. Todo eso está en la nebulosa del espacio, en este momento. O sea, de momento está todo bastante complejo. Por tanto, tenemos que procurar transmitir al menos algo conocido. La utilización de combinación, hablaba en un momento con un compañero nuestro también, lo importante que es los aparatos ortopédicos. Hoy no hablar de ortopedia en ortodoncia es imposible. Es como no hablar de microimplantes. No tiene, o sea, uno puede decir, pues yo no uso microimplantes, pues muy bien. Es que yo no creo en la ortopedia, pues muy bien. Pues allá tú también, es decir, el problema está en que tienes que usar las cosas más efectivas que en la cosa. El rediseño de brackets, en este caso que usamos nosotros, y la utilización de microimplantes. Fijaros, por ejemplo, en esta imagen, un chico joven con una enfermedad periodontal juvenil agresiva.
va a perder los dientes, como muchos de ellos nos quedan sueltos, seguro. Pero por lo menos nosotros podemos alinear la solución y que los pierda lo más tarde posible, sin que además con nuestros aparatos podamos producir un problema en el anclaje posterior. Es decir, ¿qué queremos decir aquí? Bueno, pues si tenemos un microimplante puesto aquí, este microimplante claro que está aguantando toda la biomecánica, prácticamente con dos microimplantes aguantamos toda la biomecánica de la refusión física como nosotros. En Galicia se ha hecho una ciudad, se llama la Ciudad de la Cultura, que es realmente algo espectacular, unas imágenes que han visto ustedes ahora, y que casi vamos a semi-inaugurarlo nosotros con el Congreso de junio. Es una ciudad, es enorme, algo, bueno. Y decía el arquitecto, y es cierto, hacerlo lo más simple que podáis. Es decir, hacer una cosa compleja, me ha llevado los primeros 10 años como conociste, esto lo digo yo. Y dar los conceptos simples te lleva toda la vida. Porque transmitir de manera sencilla las cosas y simples es muy complicado. Y recordar esto es la Plaza del Obradoiro, por la que incluso yo tengo la suerte de que Santiago es una ciudad, vuelvo a repetir, de 90.000 habitantes. Vamos a pie a todos sitios. Yo, por ejemplo, me levanto por la mañana, voy a la universidad a pie. Entre la universidad y mi casa hay 200 metros, más o menos. Es decir, 300. Vamos a poner 300. Entre la universidad, después regreso a casa, o como la universidad, y entre mi universidad y la clínica hay otros 300 metros. Y eso más o menos el camino que se hace. Entonces, todas las mañanas, por ejemplo, vengo por aquí y recorro este camino. Y entonces, pues una cosa que a veces Santiago constantemente son un montón de gente de peregrinos que vienen, y en este caso esto es un... Entonces, acordaros esto, que hay muchos caminos para el tratamiento, pero solamente hay un camino para el diagnóstico. Bien, por tanto vamos a hablar ahora un poco de filosofía del diagnóstico. Una de las ideas más importantes que hay que tener son unas palabras de un cirujano que se llama el doctor Arnett, un eminente cirujano americano, que dice que la oclusión, es decir, los dientes, es el problema, pero es la cara del paciente la que nos indica la solución al problema. Porque si vosotros veis la clase 2 división primera que está aquí arriba, cualquiera de estos pacientes podría ser subsidiario de tener esta mala oclusión. Este paciente podría tener esta boca y este paciente también. Por tanto, cuando una persona va a un congreso y me viene con unos modelos y me dice, oye David, ¿tú qué harías aquí? Y yo digo depende, como gallego, ¿no? Depende. Y le contestas con otra pregunta, ¿y qué cara tiene el paciente? Entonces, cuando me contesta la cara del paciente, si le dirías, pues harías esto, esto. Porque vosotros me podríais, ¿avanzarías la mandíbula de esta paciente? No. Esta paciente se está pidiendo un ¿qué? Una tracción extraoral con implantes o con una tracción extraoral clásica o con lo que sea. Mientras que esta paciente y este paciente, ¿qué te está pidiendo? Un avance de la mandíbula. Por tanto, esta misma maloclusión en dos pacientes diferentes son dos tratamientos totalmente diferentes. También cuando el paciente llega a la consulta es importante caracterizarlo. Y este paciente, y yo los caracterizo en la primera visita. Cuando yo no le he llegado casi al sillón, tengo que saber si el semáforo está en rojo, se llaman semáforos aquí también, ¿no? Sí. Semáforo en rojo, en ámbar o en verde. Es decir, cuando tengo un paciente así, sé que esto es una maloclusión esquelética que requiere un abordaje seguro quirúrgico, eso lo sé, en el minuto 1 de la primera visita. Una cara ya más complicada, pero no parece que sea simétrica, no parece que la discrepancia sea exageradamente grande y sin embargo presenta, como veis aquí, una mordida cruzada por lo anterior. Y una paciente ya con una cara muy armónica, unos labios muy bonitos. Recordad que si no tenemos labios bonitos no podemos conseguir una sonrisa bonita. Y hasta ahí nosotros no llegamos por ahora. Es decir, eso también es importante. Una exposición dental agradable, eso es un caso grave. ¿Qué tenemos que ver? La simetría de la cara, las proporciones verticales y las proporciones áuricas, es decir, la topografía facial. Cuando yo muchas veces decido operar o decirle a un paciente que se opere, no lo hago porque el paciente tenga una maloclusión de clase 3 enorme, lo digo porque el malar, el ángulo guaníaco o el mentón no están marcados y con eso, sin eso no puedes conseguir una buena estética facial.
el ángulo nasolabial de gran importancia, el gap labial, el grosor de los labios, sin labios gruesos, sin labios bonitos y sin labios armónicos, no se puede conseguir una buena sonrisa. Y por tanto, ¿qué otras valoraciones tenemos que hacer? Muy importante, saber que el ángulo nasolabial es el ángulo formado por la base de la columela y el labio superior. Bien, este ángulo nasolabial, que mide unos 100, 110 grados, aunque a mí no me gustan los números, en realidad lo que tenemos que hacer es dividirlo, trazar una bisectriz que divida el ángulo en dos partes. Esa bisectriz la trazamos, que es esta línea amarilla, más o menos paralela, digo más o menos paralela al plano del tronco. Y entonces obtenemos una mitad superior y una inferior. La superior nos interesa menos porque depende de la nariz, y la inferior va a depender de la posición antero-posterior del labio. Y esa posición antero-posterior del labio depende de la posición del incisivo superior y de la inferior. En realidad de lo que depende es de la posición del incisivo superior. ¿Qué otra cosa tenemos que saber? Muy importante esta. Que el labio inferior descansa sobre el incisivo superior. ¿Y eso qué importancia tiene? Cuando estás tratando y estás dudando si haces extracciones o no haces extracciones, hay veces que ¿qué le ves al paciente? Que protruye el labio, echa el labio para afuera. Echa el labio para afuera. Ese echar el labio para afuera está indicando que este incisivo está demasiado hacia adelante, este labio está demasiado hacia adelante en relación al superior, y te está indicando que es un caso que tienes que Por tanto, vamos a tener el componente nasal del ángulo nasolabial y el componente dental del labio nasal. Maloclusión de clase 3, max 3, apertura, aumento del ángulo nasolabial. Clase 2 con protrusión y clase 2 con protrusión cierre del ángulo nasolabial. Recordad que esta parte es fundamental. Es decir, esta parte es fundamental porque le da una estética muy importante a la cara. El ángulo nasolabial. Por tanto, vamos a tener ángulos nasolabiales diferentes en diferentes maloclusiones. Evidentemente aquí, en esta clase 3, ¿veis? Con esta hipoplasia maxilar tan marcada, pues el ángulo nasolabial, ¿qué le pasará? Pues estará cerrado. En otras maloclusiones de clase 2 estará más cerrado, etc. Por tanto, perdonad por los esta presentación. Bien, no nos interesa. Lo que nos interesa es esto. Por tanto, ¿cuál es la diferencia entre la ortodoncia de hace años y la ortodoncia que hacemos ahora? Pues mirad, hace años el ideal era la oclusión ideal, digamos, nuestro objetivo fundamental. Hoy es la proporción, pues, las normales adaptaciones y proporciones de los tejidos humanos. Hace años en la idea de Angle, la relación ideal de los maxilares. Hoy la oclusión funcional. Hace años decíamos que cuando nosotros poníamos el incisivo inferior en una determinada posición, cuando conseguimos una clase 1 maxilar y mané, ya estábamos, con eso nos asegurábamos que los tejidos blandos estaban bien, y sin embargo sabemos que no es verdad. Por tanto, hace años pensábamos que cuando conseguíamos las relaciones ideales esqueléticas o dentales, decíamos que entonces los tejidos blandos estaban bien. Hoy sabemos que no es así. Por tanto, hoy sabemos que los tejidos blandos son muy importantes y que debemos de adaptar nuestra visión diagnóstica y terapéutica a estos tejidos blandos. La siguiente cosa que tenemos que saber cuando un paciente viene a nuestra consulta en la técnica es saber si el caso es fácil, difícil o muy difícil. Por ejemplo, fijaros, ¿qué es un caso fácil? Pues un caso donde la discrepancia dentaria es normal, la discrepancia transversal es normal, la discrepancia esquelética es pequeña, etc. El crecimiento es favorable. Y un caso no difícil, pues cuando la discrepancia es grande, el crecimiento es no favorable, etc. Es decir, que en este caso, ¿no veis? Que tenemos que alinear un poquito los dientes y poner 4 brackets, pues sería un caso fácil.
Pero fijaros que formamos una curva de Gauss, es decir, en la consulta vamos a tener pocos casos fáciles y pocos casos difíciles. Pero en cambio vamos a tener también muchos casos de dificultad media. Y por tanto tenemos que saber esto. Me preguntaba hace un momento que, claro, este doctor usted habla del Franklin, pero los pacientes no lo ponen. No se puede hacer ortodoncia sin colaboración de los pacientes. Sin colaboración de los pacientes. No, es que yo no utilizo el Franklin porque el paciente no lo pone y utilizo un Forfus. Bueno, pones por un Forfus o lo que quieras y el paciente con un bolígrafo por la noche hace así, salta el aparato y después tienes un problema. El paciente que no colabora, bueno, no colaboran con esto, le voy a poner este aparato un pelo, voy a poner este aparato un pelo, pero no se cepilla y el péndulo se llena de placa bacteriana, aquello es un desastre. Los pacientes que no colaboran y no piensan colaborar en la ortodoncia no se deben tratar. Y las familias que no se merecen que sus hijos lleven ortodoncia tampoco se deben tratar. Los pacientes tienen que merecerse, además de pagarla, deben de merecerse llevar ortodoncia. Si un paciente es un guarro y no se cepilla, eso no se puede tratar ortodoncia, o sea, no se puede ortodoncia, o sea, no se porque si no la responsabilidad de eso, yo no podía estar en un congreso que presentaban en un congreso en Beirut, y en otro Beirut, y un caso bonito, muy bien, con microimplantes, con descalcificaciones en los dientes al final del tratamiento. O sea, eso no es culpa del paciente. Que el paciente sea un guarro es un problema. Eso es culpa mía que no le quito los aparatos al paciente. Y los pacientes con mala higiene no se deben tratar con ortodoncia. Los pacientes ortodoncia y los padres que no entienden el tratamiento de ortodoncia no se deben tratar. Claro, ustedes me dirán a mí, entonces, ¿qué hacemos? Pues hacemos lo que hago yo muchos pacientes con cuatro. Fastidia el bolsillo y el dinero, claro que fastidia. Pero al final, uno acaba siendo más desprestigiado por esos pacientes porque usted los ha tratado. Es así, es decir, en cambio, uno al principio le cuesta mucho, es como los precios. Al principio no le cuesta que mantener los precios, porque hay crisis y porque la gente, pero es que eso al final acaba siendo contraproducente. Por tanto, lo que hay que explicar al paciente, y así lo tenemos en la técnica, es que el tratamiento de ortodoncia es como unas regatas, es la bandera nuestra, la bandera de Galicia, es como unas regatas. Entonces, el diseño del barco son los aparatos, la corriente es el movimiento del ensayo ortodóncico, el estado de la mar es el crecimiento, el timonel es el que es el ortodoncista, los remeros que nos ayudan son el staff, las enfermeras, etc. Pero el principal remero es el paciente, y si el paciente no rema, no se puede hacer tratamiento ortodóncico. ¿Entendido? Esa es una de las cosas que hay que entender en la consulta. Por tanto, ¿qué me ocurre? Pues la mioterapia funciona, claro que funciona, pero yo no la uso. Porque hay cosas que funcionan pero que no uso. O mejor dicho, hay cosas que teóricamente funcionan pero que en la práctica no funcionan. La mioterapia en la práctica no funciona, porque los pacientes no hacen los ejercicios. Es decir, a mí los pacientes me cuesta que se cepillen los dientes como para que estén con una gomita haciendo así por la noche en casa, no hacen nada. Entonces yo, cosas que no son efectivas, no las uso. ¿Por qué no las uso? Porque si yo a ese paciente le hago mioterapia, ¿es para cobrarle o para no cobrarle? Si no le cobro, ya le dice la madre, ¿cómo va a funcionar si no me está cobrando? Funcionar si no me está cobrando. Si cobra, entonces después eso va a ir en contra de todos los tratamientos que después puedo hacer yo, que realmente sean efectivos. Pero además hay otra cuestión que es importante, que es la ortodoncia basada en la evidencia. Es decir, estamos tan seguros de lo que le decimos a los padres. ¿Qué hemos dicho en el caso que os enseñé a hacer el niño de la ortodoncia ecológica? Bueno, señora, es que mire, si a este niño ahora no le ponemos un tratamiento de ortodoncia de expansión con esta desviación funcional de la mandíbula media, igual hace una asimetría de la mandíbula. Pero ojo, porque en ortodoncia no es tan claro quién es primero, si el huevo o la gallina. Es decir, partimos todos de la idea de que si un paciente tiene una mordida cruzada posterior, va a desarrollar una asimetría mandibular. Pero ojo, porque según los estudios, por ejemplo, de la Universidad de Nápoles, que tiene mucha relación con ellos, pues en la Universidad de Nápoles trabaja mucho esto, ojo, porque parece que muchas veces la asimetría mandibular en realidad lo que ocurre es que es un primer signo, la mordida cruzada posterior en realidad es un primer signo de una asimetría mandibular. Es decir, que muchos pacientes hagamos lo que hagamos con una mordida cruzada, aunque le disfrutemos la mordida, como vimos
el caso anteriormente, van a desarrollar una asimetría mandibular. Esto un poco parece que la elección lingual de los principios superiores es lo mismo. ¿Eso produce apiñamiento o es el apiñamiento cuyo primer signo es la elección lingual de los principios superiores? Bien, igual que la maloclusión va a producir problemas de ATM, o nuestro tratamiento de ortodoncia va a afectar a la percepción del paciente del ATM de su problema. Es decir, nosotros cuando tenemos un problema en la consulta con la ATM, cuando el paciente que llega a nuestra consulta y era ocluso inconsciente, lo convertimos en ocluso consciente. Es decir, un individuo que de repente se da cuenta que el problema del ATM es producido por los dientes. Está todos los días en el sillón, esto ahora muerde así, ahora muerde así, o sea, es decir, ese es otro de los segundos problemas. Otros problemas importantes a la hora de enfocar los diferentes casos en la clínica, por ejemplo, el enfoque del ATM, va a ser la formación de cada uno de nosotros. Siempre hay un famoso ejemplo, que es el famoso ejemplo de los elefantes. Se trataba de 6 ciegos que los llevan a conocer a los elefantes, a un elefante, y cada ciego va tocando una parte del elefante. Uno toca la trompa, otro toca una pierna, otro toca la cola, otro toca la piel, etc. Y cada uno va describiendo, después, cuando hacen una apuesta en común, y le preguntan a cada uno, uno dice que un elefante se parece a una serpiente, otro muy grueso, una serpiente muy fina, que tocó la cola, otro que no, que es como si fuera una columna grande que tocó la pata, otro que tocó el colmillo, pues dice que el elefante está frío como el mármol, etc. ¿Eso qué significa? Significa que cada uno tiene una percepción parcial. Y en ortodoncia el gran problema es que todos tenemos percepciones parciales. Quizás los ortodoncistas somos los que tenemos una visión más global, pero evidentemente de 100 pacientes con disfunción que vayan al dentista, al cirujano maxilofacial, muchos van a acabar en el quirófano. Sin embargo, de 100 pacientes con disfunción que van a ir al ortodoncista, prácticamente ninguno va a acabar en el quirófano. De 100 pacientes con disfunción que vayan al protesista, pues muchos acabarán con tallos selectivos, etc. Y entonces eso también lo tenemos que tener muy presente. Es decir, cada uno de nosotros. La subjetividad también es otro problema, que tenemos todos en la consulta. Es decir, una de las cosas características que tiene la odontología, aquí como en México, es que tiene un carácter crematístico, es decir, de dinero. Y eso también altera, lógicamente, la relación médico-paciente. Por ejemplo, en España, donde la seguridad social tiene un muy buen nivel y donde los médicos no van a cobrar más o menos, trabajen o hagan una u otra intervención, es un poco diferente. Nosotros, por ejemplo, una de las cosas que siempre digo en la facultad es que habría que hacer un estudio sobre el movimiento del nervio dentario inferior en relación a los cordales entre las 12 de la mañana y las 5 de la tarde. Porque a las 12 de la mañana los pacientes que mandas a la seguridad social, todos el nervio dentario le pasa justo por el medio del cordal y no se puede quitar, y cuando van a la consulta privada, o sea, 4 horas después, el nervio dentario se ha desplazado ya un poco más abajo y se puede hacer la extracción del cordal. Entonces, claro, todo ese tipo de cosas en nuestro campo, es decir, si uno no tiene paciente, uno sabe que hoy las clases de misión primera, hasta por ejemplo, los niños, ¿no? Hasta los 11 años aproximadamente, eso es todo verdad, menos cuando uno tiene que pagar la hipoteca o las letras al final de mes y le viene un paciente con 17 años con una clase de uso. Entonces, bueno, eso es todo comprensible. Aquí estamos un poco para hablar de las situaciones ideales.